Una camarera le advirtió al millonario que su esposa le estaba engañando. La mujer le está engañando. Brillaron las luces nocturnas de la ciudad mientras Javier Cortés se sentaba solo en una esquina de un lujoso restaurante, un lugar elegante frecuentado por ricos e influyentes, pero Javier ya se había acostumbrado a su grandeza. Era un hombre de medios, un millonario hecho a sí mismo con un imperio en expansión y todos los lujos que la riqueza podía comprar, pero había algo que el dinero no podía comprar: conexión, calidez y la felicidad que una vez había imaginado que el matrimonio traería. En cambio, su vida estaba llena de una soledad dolorosa que nunca pudo deshacerse, ni siquiera en este lujoso restaurante lleno de risas y conversaciones. Sofía era hermosa, con una elegancia que le daba vueltas a todas partes, y por un tiempo, Javier había creído que podían construir una vida juntos, una asociación que le ofreciera consuelo y compañía. Pero se había equivocado. Aunque vivían bajo el mismo techo, compartían el mismo espacio lujoso, estaban mundos separados. La belleza, el ingenio y la calma de Sofía le habían cautivado al principio, pero su corazón parecía tan frío como los diamantes que llevaba puesta. Asistieron a eventos juntos, se posaron para fotografías y cenaron en restaurantes caros, pero el corazón de Sofía, sabía, nunca fue realmente suyo. Esta noche, Javier estaba solo una vez más, mirando por la ventana las luces de la ciudad, su mente vagabundeando hacia el vacío de su vida. A pesar de todo su éxito, suspiró y tomó un sorbo de su vino. Sintiendo el peso de su existencia solitaria, se asentó a su alrededor como una pesada niebla. Mientras Javier se sentaba en silencio, su presencia no pasó desapercibida. Al otro lado de la habitación, Emilia Hernández lo observaba discretamente desde detrás del bar mientras puliaba un vaso. Emilia era joven, con rasgos suaves y una sonrisa suave que parecía poner a todos a gusto. Había trabajado como camarera en este restaurante durante años, y su naturaleza atenta la hizo una favorita entre los clientes habituales. Tenía un ojo para los detalles, notando cosas que otros no veían: una servilleta arrugada dejada en un plato, el menor ceño fruncido en la cara de un comensale, un toque de tristeza en sus ojos. Y esta noche fue Javier quien llamó su atención. Durante los últimos meses, ella lo había visto a menudo cenar solo, siempre impecablemente vestido, llevando a sí mismo con un aire tranquilo y digno. Sin embargo, había una tristeza en él, una soledad que parecía persistir incluso en una habitación llena de gente. Emilia no sabía su historia, pero podía sentir que era alguien que necesitaba consuelo, alguien que tal vez se sentía a la deriva a pesar de su exterior pulido. Javier era un hombre de hábitos, ella se dio cuenta. Pedía los mismos platos, un simple bistec y vino tinto, y su expresión rara vez cambiaba. Ella percibió que era un hombre que había esperado en algo más, tal vez incluso soñado con una vida llena de calor y risa, solo para encontrarse sumido en el frío y la soledad. Era un sentimiento que ella conocía bien. Aunque Emilia provenía de un entorno modesto y tenía pocos lujos materiales, siempre había creído que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar. Ella apreciaba la amabilidad, la honestidad y la sinceridad, cualidades que le faltaba en los clientes ricos que frecuentaban el restaurante, pero algo de Javier la intrigó: no parecía encajar en el molde del cliente típico. Una noche, mientras se acercaba a su mesa para tomar su pedido, notó que la mirada cansada en sus ojos era más pronunciada que de costumbre. Javier miró hacia arriba, un poco asustado, como si nadie hubiera notado su estado de ánimo antes. Por un momento dudó, pero algo en la expresión amable de Emilia lo animó a hablar. «Solo un largo día», respondió con una débil sonrisa, tratando de borrar su preocupación. Pero él vio que ella no estaba convencida. «Bueno, si hay algo que pueda hacer para mejorar la noche, dígame», dijo suavemente. Sus palabras contenían un calor genuino, una bondad que no había visto en mucho tiempo. Él asintió, y el peso de su bondad se sentó sobre él. «Gracias, Emilia, ¿verdad?». Ella sonrió, sorprendida de que él recordara su nombre. «Sí, señor». «Por favor», respondió, suavizando su voz, «llámenme Javier». Desde esa noche, sus breves intercambios se convirtieron en un pequeño consuelo para él. Emilia le daba una sonrisa o le decía una palabra amable, y con el tiempo Javier empezó a desear esos momentos de conexión humana. No se entrometía, no hacía preguntas intrusivas, pero su presencia se sentía como una tranquila seguridad, recordándole que no era invisible, que alguien lo vio. A medida que pasaban las semanas, Emilia no podía dejar de preguntarse por la tristeza que se aferró a él.
A menudo lo veía sentado solo, y aunque siempre parecía educado y tranquilo, había un aire de melancolía que lo seguía. Sus colegas a menudo comentaban lo tranquilo que era, como siempre entraba solo sin nadie a su lado. Una noche, mientras ella limpiaba su mesa, Javier se detuvo un momento, mirándola. ¿Alguna vez sientes que te falta algo?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Emilia se detuvo, sorprendida por la pregunta, pero asintió lentamente. Creo que todo el mundo lo hace en algún momento. A veces son las cosas más simples las que más extrañamos. Sus palabras le tocaron el corazón, y se le hicieron eco en la mente mucho después de que él hubiera salido del restaurante esa noche. Con el tiempo, Emilia se acostumbró a su tranquila presencia, y en esos pequeños intercambios, vio a un hombre que anhelaba un significado más allá de la riqueza y el estatus. No podía entender plenamente su vida, ni la carga del aislamiento que la riqueza a veces impone, pero entendía la soledad, entendía el dolor silencioso de querer algo genuino, algo real. Y mientras lo veía salir del restaurante noche tras noche, Emilia se encontró esperando, casi instintivamente, que algún día encontraría lo que estaba buscando, que lo que fuera que le faltaba en su vida. Cualquier vacío que permaneciera, de alguna manera, algún día podría llenarlo con algo más que soledad. Una tarde lluviosa, mientras Emilia corría a su turno en el restaurante, notó una cara familiar entre la multitud, una mujer sentada cerca de la ventana, su perfil volteado ligeramente hacia la calle. El corazón de Emilia saltó un latido cuando reconoció a Sofía, la esposa de Javier. Solo había visto a Sofía una vez antes, en una fotografía que Javier había dejado en la mesa durante una de sus visitas. No se podía confundir con ella, con su estilo inmaculado, caro y un aura de elegancia que parecía atraer la atención de la gente donde quiera que fuera. Pero esta noche, algo era diferente. Enfrente de Sofía estaba sentado un hombre que Emilia nunca había visto antes. Era alto, con un aire seguro y tranquilo, y se inclinó hacia Sofía, con su mano cepilando casualmente la suya mientras se reían juntos. La intimidad entre ellos era inconfundible. El hombre se acercó a la mesa, metiendo un hilo de su cabello detrás de su oreja, y la risa de Sofía se hizo más suave, más íntima. Se sonrieron, y quedó claro que no se trataba de una reunión de negocios o de una cena amistosa, sino de algo mucho más personal. Emilia sintió un dolor de inquietud, una pesadez que se asentó sobre ella mientras la miraba. Rápidamente apartó la mirada, centrándose en limpiar las mesas y llenar los vasos de agua, pero sus pensamientos seguían volviendo a lo que había visto. Sofía y el extraño compartían el tipo de calidez y conexión que nunca había visto entre Javier y Sofía. Ella se encontró preguntándose si había interpretado mal la situación, si de alguna manera se había equivocado, pero cada vez que miraba, sus miradas compartidas, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, solo confirmaba lo que temía reconocer. El resto de la noche pasó en un borroso, sus pensamientos se enredaron en una mezcla de preocupación y simpatía por Javier. Sabía que no era su lugar interferir en su vida personal. Después de todo, eran solo conocidos, dos personas que intercambiaron breves palabras en un restaurante. Ella no tenía derecho a interrumpir su vida con algo que tal vez ni siquiera le concierne, pero la noche siguiente, cuando Javier regresó al restaurante, sintió que su determinación comenzó a tambalearse. Parecía más cansado de lo habitual, su expresión distante, su tristeza tranquila habitual aún más pronunciada. Le sirvió su pedido habitual, y mientras le vertió el vino, vio un atisbo de la tristeza en sus ojos. Durante toda la noche, Emilia se encontró observándolo de lejos, luchando con la elección de si decir algo. Imaginó cómo sería estar en su posición, viviendo con alguien que, sin que él supiera, era infiel. Pensó en cómo le gustaría que le dijeran, en lo difícil que sería averiguarlo de un extraño. Pero también sabía que Javier tenía derecho a saber la verdad. No se trataba de un chisme ocio, se trataba de honestidad y respeto. Finalmente, cuando el restaurante comenzó a vaciar y Javier se quedó en su mesa, silenciosamente perdido en pensamientos, Emilia reunió su coraje. Se acercó a su mesa, con el corazón latiendo. Javier, comenzó suavemente, con la voz temblando ligeramente, ¿puedo hablarte de algo? Es personal, y no lo mencionaría a menos que pensara que era importante. Javier la miró, sorprendido. ¿Qué te pasa por la cabeza? Emilia dudó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. No sé cómo decir esto, y no quiero exceder, pero siento que mereces saberlo.
Ella hizo una pausa, mirando hacia abajo mientras recopilaba sus pensamientos. Ayer vi a tu esposa, Sofía, aquí en el restaurante. Estaba con otro hombre. No sé su relación, pero parecían muy cercanos. El rostro de Javier se congeló, su mirada se agudizó. ¿Estás seguro de que era ella? Su voz era firme, pero Emilia podía oír la tensión, el temblor de incredulidad que subyacía a sus palabras. Sí, estoy segura, respondió, con su voz apenas un susurro. No sabía qué pensar al principio, pero la forma en que actuaron, pensé que debería saberlo. Javier se sentó en su silla, con la cara mezclada de shock y dolor. Su reacción inicial fue de incredulidad. Era Sofía, la mujer a la que había dedicado años de su vida, la mujer a la que había tratado, a su manera, de hacer feliz. Sentía que la ira se elevaba en su interior, mezclándose con el dolor de la traición, pero más que nada, sentía que el peso de las palabras de Emilia lo presionaba, obligándolo a enfrentar una realidad en la que nunca había querido creer. Miró a Emilia, su expresión suavizada por la vulnerabilidad que rara vez mostraba. Gracias por decirme, dijo, con su voz ronca. Sé que no te ha sido fácil, le extendió la mano Emilia, colocándole una mano consoladora en el borde de la mesa. Javier, sé que no nos conocemos bien, pero sentí que merecías la verdad. Sea lo que sea que decidas hacer, estoy aquí para ayudarte de la manera que pueda. Javier asintió, agradecido por su apoyo, aunque su mente seguía remolcando de preguntas. Es difícil de creer, murmuró, más a sí mismo que a ella. Sofía y yo nos hemos separado, pero yo pensé que todavía teníamos algún respeto, algún entendimiento entre nosotros. Los ojos de Emilia estaban llenos de compasión mientras escuchaba. A veces la gente pierde de vista lo que importa, dijo suavemente, y a veces se olvida del valor, o se olvida del valor de lo que tiene hasta que se ha ido. Javier apartó la mirada, fijando su mirada en el vaso de vino vacío que tenía delante de él. Se dio cuenta de lo mucho que había querido creer en su matrimonio, creer que a pesar de su distancia, todavía había algo que valía la pena aferrarse. Pero ahora, esa ilusión se sentía frágil, como si pudiera romperse con el más mínimo toque. Por un momento, hubo silencio entre ellos, un entendimiento compartido colgando en el aire. Finalmente, Javier respiró profundamente, su expresión una de resolución de acero. Necesito saber la verdad, dijo en voz baja. Necesito saber si lo que tuvimos fue real. Emilia asintió, con el corazón dolorido por él pero también llena de admiración por su fuerza. Lo entiendo. Y si necesitas algo, estoy aquí. Javier le ofreció una sonrisa débil y agradecida, y en ese momento se dio cuenta de lo mucho que la honestidad y la bondad de Emilia habían significado para él. Después de su conversación con Emilia, Javier salió del restaurante sintiendo que el suelo se había desplazado debajo de él. Su corazón estaba pesado, una mezcla de incredulidad y miedo se asentó. ¿Podría Sofía ser realmente infiel? ¿Podría todo lo que habían compartido, por tenso que se había vuelto, realmente haber sido tan hueco? Las preguntas pesaban sobre él mientras navegaba por las calles vacías, su mente corriendo con la posibilidad de que su matrimonio no hubiera sido más que una fachada. Esa noche, el sueño le evadía. Repitió las palabras de Emilia en su mente, cada vez sintiendo un nuevo dolor y enojo. Sabía que no podía ignorar esto, necesitaba la verdad, por dolorosa que pudiera ser, y no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. A primera hora de la mañana siguiente, Javier tomó la decisión de contratar a un investigador privado. Se dijo que merecía saber, que después de todo lo que había invertido en su relación con Sofía, se debía la verdad. Unos días después, Javier recibió el primer informe del investigador. Era exhaustivo, detallando las rutinas diarias de Sofía, sus compromisos sociales y sus interacciones. Durante un tiempo, todo parecía normal, pasaba sus días asistiendo a eventos de caridad, almuerzos y reuniones con amigos, pero luego hubo casos que no se ajustaban, el ocasional almuerzo de negocios, que se extendía durante horas, o los repentinos comisiones de la tarde, que coincidían con los avistamientos de ella con otro hombre. Sofía estaba viendo a alguien más, y no solo ocasionalmente, tenía un compañero habitual, un hombre que conocía en lugares de lujo de la ciudad. Cuando vio esas imágenes, Javier sintió un frío que le abrumó, seguido de un ataque de ira, decepción, finalmente, una profunda y dolorosa tristeza. Recordó las noches tranquilas que habían compartido al principio, las largas conversaciones sobre su futuro,
Las noches que se había quedado hasta tarde trabajando solo para poder construir una vida de la que ambos pudieran estar orgullosos. Pero ahora, esos recuerdos se sentían como ilusiones. La vida que había construido, los sacrificios que había hecho, todo parecía desvanecerse en insignificancia mientras se enfrentaba a la traición que había arraigado en su matrimonio. No podía evitar preguntarse si Sofía lo había amado alguna vez, o si simplemente había amado la riqueza, el estilo de vida y la seguridad que él proporcionaba. Cuando se sintió listo, Javier decidió enfrentar a Sofía. Él necesitaba escucharla admitir la verdad, mirar a sus ojos y entender por qué ella había elegido traicionarlo. Eligió una noche tranquila en casa, después de que ella regresara de una de sus salidas, sus ojos se iluminan con una emoción que alguna vez pensó que estaba reservada para él. Sofía, comenzó, con voz tranquila pero firme, necesitamos hablar. Ella lo miró, momentáneamente sorprendida. ¿Qué pasa, Javier? Sabía todo sobre ti y el otro hombre. He visto las fotos. Por un momento, el shock le apareció en la cara, y ella rápidamente apartó los ojos. Pero a medida que el silencio se extendía entre ellos, se enderezó, su expresión cambiando de shock a desafío. Javier, no quería que lo supieras así. Su corazón se hundió. Ahí estaba, la confirmación que temía, hablada en voz alta con su propia voz. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué harías esto? Sofía dudó, pero luego algo se endureció en su mirada. No entenderías, Javier. Estás tan enfocado en tu trabajo, en ganar dinero, en mantener tu imagen. ¿Sabes cuántas noches he pasado sola, sintiéndome nada más que un accesorio de tu vida? Javier sintió un destello de ira mezclado con tristeza. ¿Así que es mi culpa? Elegiste traicionarme, ¿y ahora dices que es porque no estuve lo suficientemente cerca para ti? Ella se rió amargamente. ¿Crees que arrojar dinero y comprarme regalos compensa el hecho de que nunca estás realmente presente? Vivimos en nuestro propio mundo, Javier, un mundo donde creemos que la riqueza puede arreglar todo. Sus palabras le hicieron mucho daño, y por un momento Javier sintió que su ira se disolvía, sustituida por un vacío sentimiento de resignación. Lo que él había pensado que era amor, ella lo había visto como mera provisión. Se encontró con su mirada, sintiendo una extraña calma que se asentó sobre él. Si eras infeliz, ¿por qué no me lo dijiste, Sofía? ¿Por qué no te fuiste? Sus ojos se suavizaron por un breve momento, un parpadeo de tristeza cruzó su rostro. Porque es complicado. Una vez te amé, Javier, o al menos pensé que lo hice. Pero en algún momento me di cuenta de que no quería esta vida, no de la forma que tú quieres. Y no sabía cómo decirte eso. Javier sintió el peso de sus palabras, pero solo sirvieron para profundizar su tristeza. Ella había elegido el engaño sobre la honestidad, eligió traicionarlo en lugar de enfrentar la incómoda verdad. La mujer en la que una vez confió no solo había traicionado su corazón, sino también el fundamento mismo de su relación. ¿Entonces es eso?, preguntó con voz apenas susurrando. Nuestro matrimonio no fue más que una conveniencia para ti. Sofía bajó la vista, con un parpadeo de pesar en los ojos. No sé, Javier. Pensé que podía vivir con eso, pero no pude. Respiraba profundamente, absorbiendo sus palabras, sintiendo que la finalidad de todo se hundía. Le había dado su confianza, su lealtad, su amor, y a cambio, ella lo había dejado vacío, cuestionando todo en lo que él creía. Sin decir otra palabra, Javier se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en la habitación. Sabía entonces que su matrimonio había terminado, y que la vida que había pasado años construyendo se había desmoronado ante sus ojos. Sin embargo, a pesar del desamor, sintió una extraña sensación de liberación, una liberación de una vida que había tenido más dolor que satisfacción. En la tranquilidad de esa noche, sabía que tendría que comenzar de nuevo, para reconstruir su vida de los pedazos rotos. Pero también sabía que podía hacerlo con honestidad e integridad, valores que nunca lo abandonarían. Y al salir de la habitación, una nueva determinación comenzó a tomar forma en él, una determinación de buscar la verdad, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Había pensado mucho en sus próximos pasos, tratando de resolver los restos de su matrimonio y las emociones crudas que le habían dejado a su paso. Aunque todavía luchaba por entenderlo todo, había una persona que había sido honesta con él a través de todo: Emile. Cuando entró,
Vio que ella estaba de pie junto al mostrador, y que su rostro se iluminaba de sorpresa al verlo. No esperaba que volviera, especialmente después de su difícil conversación. Solo quería agradecerte, dijo, con una voz llena de sinceridad. Gracias por decirme la verdad, por preocuparte lo suficiente como para hacerme saber. Emilia asintió, con su expresión suavizándose. No tienes que agradecerme, Javier. Simplemente sentí que merecías la honestidad. Realmente lamento que resultara de la manera en que lo hizo. Respiraba profundamente, sacó la silla de enfrente de ella y se sentó. Sabes, comenzó, con la mirada puesta en la mesa, pensé que ya lo tenía todo resuelto. Pensé que sabía lo que significaba tener éxito, tener una vida que importara. Pero ahora, todo se siente tan vacío. Emilia lo miró con reflexión, con un sentido de comprensión en sus ojos. A veces se necesita perder algo o darse cuenta de que no era real para ver lo que realmente importa. Es doloroso, pero también es una oportunidad de comenzar de nuevo, de encontrar un significado donde realmente pertenece. Javier levantó la vista y encontró su mirada. Sus palabras contenían una tranquila sabiduría que resonó con él. Parece que sabes mucho sobre la vida, dijo, con una débil sonrisa tirando de las esquinas de su boca, más que la mayoría de las personas que conozco, para ser honesto. Ella se rió suavemente, cepilando un hilo de pelo detrás de su oreja. No sé, solo que he tenido mis propias dificultades, supongo. He aprendido a encontrar consuelo en las cosas pequeñas, a concentrarme en lo que realmente importa. Durante la siguiente hora, se sentaron juntos, compartiendo partes de sus vidas que no tenían antes. Emilia le contó sobre su pasado, sobre haber crecido en una familia modesta y el difícil camino que la había llevado a donde estaba. Su familia había tenido dificultades financieras, y ella había tomado varios trabajos para mantenerse a sí misma y a su hermano menor. La vida no había sido nada fácil, pero ella había aprendido a navegar por sus dificultades con una fuerza y resistencia tranquilas. Javier escuchó, profundamente conmovido. No había esperado sentir tal parentesco con ella, ni había esperado que su historia le tocara de una manera que se sintiera a la vez reconfortante y humillante. Admiraba su resiliencia, su capacidad para encontrar significado en la simplicidad, algo que se dio cuenta que había perdido contacto con en medio de su vida de riqueza y éxito material. Su sinceridad, su falta de pretensiones, era como un bálsamo para la herida dejada por la traición de su esposa. A medida que pasaban los días, Javier se encontraba volviendo al restaurante más a menudo, no por soledad, sino por el consuelo inesperado que encontró en la presencia de Emilia. Cada vez que hablaban, se sentía un poco más ligero, como si su bondad le estuviera ayudando a reparar los pedazos de su corazón roto. Sus conversaciones se convirtieron en el punto culminante de sus días, cada uno un recordatorio de que no estaba tan solo como se había sentido antes. Poco a poco, se convirtieron en una amistad fácil, marcada por silencios compartidos y palabras simples y sinceras. Emilia tenía una forma de escuchar que hizo que Javier se sintiera realmente escuchado, y por primera vez en años, se sintió libre de ser vulnerable, de bajar la guardia sin temor a ser juzgado. Le preguntó sobre sus sueños, sus pasiones, sus arrepentimientos, y cada pregunta lo sacó de la concha que había construido sin saberlo a su alrededor. Javier nunca había pensado que encontraría consuelo en tal simplicidad, pero la honestidad entre ellos era refrescante. Emilia no lo veía como un millonario o como el CEO de una empresa exitosa. Lo veía como un hombre con defectos y herido, buscando un significado. Y para Javier, eso fue una revelación. Se dio cuenta de que la riqueza, el estatus y el éxito no significaban mucho si no podían conectarlo con los demás de una manera auténtica. Una noche tranquila, mientras se sentaba en la luz decreciente del restaurante, Javier se volvió hacia ella. Su expresión pensativa. Sabes, yo solía pensar que tener más dinero, más éxito traería felicidad. Pero ahora, sentada aquí contigo, me siento más contenta de lo que he estado en años. Emilia sonrió suavemente, con una mirada cálida. A veces menos es realmente más. La felicidad no viene de lo que poseemos, Javier. Viene de encontrar personas que nos hacen sentir vistos, que nos traen paz. Él la miró, la profundidad de sus palabras se hundió. Se dio cuenta, quizás por primera vez, que su búsqueda de la riqueza había llegado a expensas de una conexión genuina. La tristeza que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo nuevo, la esperanza.
Durante las próximas semanas, su amistad se profundizó. Pasaron horas juntos, hablando de las complejidades de la vida, compartiendo sueños y ofreciéndose el sentimiento de consuelo que ambos habían anhelado. Javier se le confió, compartiendo partes de su vida de las que no había hablado en años, y Emilia, con su presencia suave y su corazón abierto, escuchó sin juzgar, recordándole que era digno de bondad y confianza. Se dio cuenta de lo mucho que su presencia había llegado a significar para él, lo mucho que le había ayudado a redescubrir las partes de sí mismo que había olvidado. Ella le había mostrado que era más que sus logros, más que su riqueza, le había recordado su humanidad, su capacidad de amar, y su capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Y en el centro de todo estaba Emilia, una mujer que le había ayudado a ver más allá de la fachada del éxito, que le había mostrado la belleza de una conexión honesta y sin vigilancia. Por primera vez en años, Javier sintió que realmente estaba empezando a entender lo que importaba. Y en Emilia, había encontrado un amigo, un confidente, y tal vez, se atrevió a esperar el comienzo de un amor más profundo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Javier se sintió atraído por Emilia de maneras que no esperaba. Su amistad se había profundizado naturalmente, pero ahora sentía algo más, un caluroso pero innegable calor que se extendía a través de él cada vez que estaba cerca de ella. Emilia se había convertido en su confidente, una presencia calmante que trajo luz a su vida, y él la admiraba profundamente. Era compasiva, genuina y resistente, cualidades que se dio cuenta que habían faltado en sus relaciones anteriores, especialmente con Sofía. Javier comenzó a preguntarse si se estaba enamorando de ella. Pensó en las diferencias entre ellos, la modesta procedencia de Emilia, su tranquila humildad, su concentración en las cosas que realmente importan. No se impresionó por su riqueza o posición, se preocupó por la persona que él era por dentro. En compañía de ella, se sintió libre de las expectativas y las presiones sociales que habían definido gran parte de su vida. Comenzó a soñar con una vida que no fuera dictada por la riqueza o las apariencias, sino por el amor, la honestidad y la simplicidad. Pero a medida que su conexión crecía, no pasó desapercibido por las personas que lo rodeaban. Amigos y colegas comenzaron a comentar sobre la nueva felicidad de Javier, preguntándose en voz alta quién podría ser esta mujer misteriosa. Sin embargo, cuando se enteraron de que Emilia había trabajado como camarera, algunos de ellos expresaron sus dudas, cuestionando sus intenciones, sugiriendo que tal vez ella buscaba más su riqueza que su corazón. Javier, comenzó el hombre, dando vueltas a su vino, he oído que has estado pasando bastante tiempo con una mujer, digamos una mujer de otro mundo. La mandíbula de Javier se apretó, pero mantuvo su compostura. Se llama Emilia, y sí, he estado pasando tiempo con ella. El hombre se rió, con su tono condescendiente. Ten cuidado, Javier. Muchas mujeres ven a hombres como tú como un boleto para salir de su vieja vida. Solo asegúrate de saber en qué te estás metiendo. El dinero puede ser tentador, incluso para los más inocentes. Aunque trató de ignorarlo, las palabras permanecieron en la mente de Javier. Confió en Emilia, pero el mundo en el que había crecido, el mundo de la riqueza, la precaución y la sospecha, le había enseñado que no todas las intenciones eran puras. Por mucho que quisiera descartar estas advertencias, empezó a crecer una semilla de duda. Unos días después, su madre, que normalmente era reservada, lo sacó a un lado durante una cena familiar. Javier, he oído hablar de Emilia, comenzó, con un tono de preocupación. Solo quiero lo mejor para ti. Ya has sido herido antes. ¿Estás seguro de que puedes confiar en ella? Javier sintió un dolor de frustración, pero también preocupación. Las palabras de su madre reflejaban sus propios temores, y se encontró cuestionando cosas que no había cuestionado antes. Confiaba en Emilia, pero ¿podía estar tan seguro de que su afecto era genuino? Después de todo, había pensado que podía confiar en Sofía, y mira a dónde había llevado eso. La duda le roía, creando una barrera invisible entre ellos. La próxima vez que vio a Emilia, su mente estaba nublada, y sus respuestas estaban guardadas. Ella sintió el cambio inmediatamente. Una mirada de preocupación cruzó su rostro mientras se sentaba frente a la otra. Javier, ¿está todo bien?, preguntó, con su voz suave y firme. Miró hacia abajo, sin saber cómo explicarlo. Sí, quiero decir, no. Emilia se acercó, con la mano sobre la suya.
Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Lo que te moleste, yo estoy aquí. Pero las palabras que quería decir estaban atrapadas, enredadas en las preguntas y preocupaciones que se habían arraigado. Temía alejarla con sus dudas, pero no podía expresarlas. En cambio, se encontró retirándose, temeroso de hacer las preguntas que habían surgido. Durante los días siguientes, creció una distancia entre ellos, una tensión tranquila de la que ninguno de ellos hablaba, pero que ambos sentían agudamente. La mente de Javier era un campo de batalla de lealtad y duda. Se sentía culpable por dejar que las palabras de los demás sacudieran su confianza, pero no podía ignorar el temor persistente de que tal vez estaba siendo ingenuo. El mundo de la riqueza y el poder estaba plagado de personas que tenían motivos ocultos. ¿Fue tonto creer que Emilia era diferente? Emilia notó el cambio pero no lo presionó, aunque la tristeza en sus ojos era inconfundible. Después de que su madre le hubiera dado un poco de su vida, Javier se quedó solo en su estudio, pensando en la persona que Emilia le había mostrado, en su amabilidad, en su risa sincera, en su apoyo inquebrantable en sus momentos más difíciles. En ese momento, Javier se dio cuenta de que si quería experimentar el amor de verdad, tenía que dejar de lado sus miedos y confiar plenamente en ella. El amor requería riesgo, vulnerabilidad y el coraje de creer, incluso cuando otros dudaban. Al día siguiente, la buscó, decidido a dejar de lado sus miedos y disculparse. Cuando la encontró, tomó sus manos en las suyas, mirándola a los ojos con una sinceridad que silenció toda duda. Emilia, comenzó, su voz llena de seriedad, lo siento. Dejé que las dudas de otras personas entraran en mi cabeza. Dejé que sus miedos nublaran mi corazón. Pero yo te conozco. Conozco tu corazón, y ya no dejo que mis propias inseguridades nos lastimen. Los ojos de Emilia se suavizaron, una pequeña sonrisa rompiendo el dolor que había llevado. Gracias, Javier. Todo lo que siempre quise era estar allí para ti. Nunca pediría más que eso. En ese momento, Javier supo que finalmente había encontrado algo real, algo que vale la pena aferrarse. Se dio cuenta de que el amor, cuando era genuino, no tenía lugar para el miedo. Y con Emilia a su lado, se sintió listo para abrazar el futuro con confianza, compasión y un corazón abierto. Emilia había sentido el cambio en el comportamiento de Javier en las últimas semanas, una inquietud silenciosa que ensombrecía su comportamiento normalmente cálido y abierto. Aunque nunca lo dijo en voz alta, sintió la tensión en sus palabras, las miradas cauteladas que insinuaban las dudas que los demás habían plantado. Ella creía que, con el tiempo, Javier se daría cuenta de que la amaba por lo que era, no por su riqueza o posición. Había fracasado un importante acuerdo comercial, lo que provocó un efecto colateral que amenazó tanto sus finanzas como su reputación. Ella podía oír el estrés en su voz, su calma habitual desmoronándose bajo el peso de sus responsabilidades. Emilia, dijo suavemente, casi como si odiara admitirlo, no sé si puedo arreglar esto. Emilia le dijo que estaría allí para él. Sabía que este era un momento que pondría a prueba su vínculo, y quería ser el ancla que necesitaba. Durante los próximos días, se dedicó a ayudarlo, dejando de lado sus propias preocupaciones y comprometiendo cada onza de su energía para apoyarlo. Pasó largas noches con él en su oficina, revisando documentos, investigando soluciones e intercambiando ideas. Le traía café, se sentaba a su lado en silencio cuando necesitaba pensar y le ofrecía un oído escuchador cuando necesitaba hablar. Lo que importaba era su bienestar, su tranquilidad, y ella estaba dispuesta a dar todo lo que podía para que Javier sobreviviera a esta tormenta. Ella mantuvo su apoyo en silencio, sin buscar reconocimiento o gratitud, sino dando su tiempo y corazón a alguien en quien creía. Una noche, mientras estaban sentados juntos en su oficina, Javier la miró, su mirada llena de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo, gratitud mezclada con temor. Emilia parecía cansada, con los ojos pesados por noches sin dormir, pero su expresión no dejaba de mostrar un calor que no se desvanecía. Has pasado por todo esto cuando la mayoría de la gente se habría ido. Le ofreció una sonrisa suave, extendiendo la mano para tocarlo. Javier, no me importa el dinero o el estatus. Nada de eso me importa. Estoy aquí porque me preocupo por ti. Quiero que sepas que no tienes que enfrentar esto solo. Sus palabras lo inundaron, silenciando las dudas que había permitido que otros plantaran en su mente. Ahora vio que su amor no estaba contaminado por la codicia o el deseo de cualquier cosa material.
La presencia de Emilia le había traído una paz que no había sentido en años. Un recordatorio de que el verdadero amor no dependía del éxito o la riqueza, sino de la voluntad de enfrentar las tormentas juntos. Juntos, abordaron los desafíos, convirtiendo lo que parecía un desastre inminente en una oportunidad para crecer. Javier sabía que no podría haberlo hecho sin ella. Una noche, cuando terminaron otro largo día, Javier le agarró la mano, mirándola a los ojos con un profundo sentimiento que ya no podía contener. Emilia, dijo, con voz suave pero decidida, dejé que las dudas de los demás nublaran mi visión de ti. Dejé que mis propias inseguridades me impidieran confiar plenamente en ti, pero ahora, después de todo lo que has hecho, finalmente entiendo, me amas por lo que soy. Y me has demostrado que el verdadero amor no se trata de lo que tenemos, sino de a quién elegimos apoyar, sin importar qué. Te he amado todo el tiempo, Javier, no por lo que me podías dar, sino por lo que eres, defectos y todo. En ese momento, Javier sintió una sensación abrumadora de claridad y paz. Se dio cuenta de que había encontrado en Emilia lo que siempre había anhelado, alguien que lo veía como una persona, alguien que lo eligió por su corazón en lugar de por su cuenta bancaria. Y con Emilia, sintió que finalmente podía construir la vida que había soñado, una basada en la honestidad, la compasión y el amor verdadero. Había aprendido que el amor, cuando es genuino, es resistente y desinteresado, y en el abrazo de Emilia, encontró el hogar que había buscado toda su vida. Con el peso de las dudas y los malentendidos finalmente levantado, Javier sintió como si le hubieran dado una segunda oportunidad en la vida, una vida basada en el amor, la confianza y la honestidad. Ella le había mostrado que el amor verdadero no requiere grandeza o riqueza, sino que está enraizado en el cuidado genuino, la resistencia y la devoción. En Emilia, Javier había encontrado no solo una pareja, sino a alguien que le comprendía en el fondo, más allá de los títulos y la riqueza. Una noche clara, Javier llevó a Emilia al lugar donde habían compartido sus palabras más sinceras, el acogedor restaurante donde trabajaba. Ahora estaba vacío, reservado para solo ellos dos. Después de compartir una simple comida, Javier se acercó a la mesa, tomando las manos de ella en las suyas, con una mirada firme y llena de emoción. Emilia, comenzó, con voz llena de gratitud, has cambiado mi vida de maneras que nunca pensé posibles. Me has mostrado el tipo de amor que no pide nada, que está dispuesto a dar todo. No quiero nada más que pasar el resto de mi vida contigo. Con eso, se puso de pie, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para revelar un simple pero elegante anillo. ¿Te casas conmigo, Emilia? Continuará este viaje conmigo, uno al lado del otro. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas mientras le miraba, con una suave sonrisa en su rostro. Siempre he soñado con construir una vida contigo, una llena de amor, honestidad y felicidad. Mientras se abrazaban, sus corazones estaban llenos, sabiendo que su amor ya no estaba atado a las expectativas de la sociedad, la riqueza o el pasado. Juntos, habían construido una base de confianza y compromiso que podía superar cualquier cosa que la vida pudiera traer. Su boda fue una ceremonia pequeña e íntima celebrada en un jardín iluminado por el sol, rodeada de amigos y familiares cercanos. Javier y Emilia comenzaron su vida juntos, no como millonarios y camareras, sino como dos personas profundamente enamoradas, comprometidas con una vida definida por valores que ambos valoraban. Eligieron conscientemente vivir modestamente, encontrando alegría en los pequeños momentos de la vida. Un paseo tranquilo por la mañana, una noche que pasaron cocinando juntos, o una noche tranquila junto al fuego, compartiendo historias y riendo. Eligieron una vida rica en conexiones, compasión y propósito compartido. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador para quienes los rodeaban, un recordatorio de que el amor verdadero no está determinado por la riqueza o el estatus social, sino por la sinceridad y la dedicación. La gente que conocía a Javier vio la transformación en él. El hombre que una vez medía el éxito por su patrimonio neto había descubierto una realización más profunda a través de la bondad, la humildad y la generosidad. Juntos, Javier y Emilia se hicieron conocidos no por la opulencia de sus vidas, sino por el calor de sus corazones y la profundidad de su amor. La lección del viaje de Javier y Emilia fue poderosa. Su historia ilustró que una vida plena no se construye en grandes gestos o exhibiciones lujosas, sino en pequeños y constantes actos de bondad, comprensión y apoyo. El amor verdadero, como habían demostrado, consiste en verse en lo peor y amarse de todos modos.
Se trata de encontrar alegría en la presencia del otro y crear una vida que celebre la belleza de simplemente estar juntos. A medida que pasaban los años, Javier y Emilia crecieron juntos, su vínculo solo se fortaleció con el tiempo. Se enfrentaron a desafíos, pero su amor les proporcionó la fuerza que necesitaban para superarlos. Su casa, aunque modesta, estaba llena de risas, de calidez y de la verdadera comodidad de una vida bien vivida. A medida que crecían, recordaban su viaje con gratitud, agradecidos por los obstáculos que finalmente los habían llevado a encontrarse. El mundo a su alrededor era tranquilo, y ellos estaban en paz, contentos con la vida que habían construido. No se arrepintieron, sino que sintieron un profundo aprecio por el amor que había transformado sus vidas y la fe que habían depositado, el uno en el otro. En ese momento, supieron que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, un amor duradero que había resistido las pruebas del tiempo, la duda y las circunstancias. Mientras miraban la luz que se desvanecía, Javier se volvió hacia Emilia con una tierna sonrisa, agradecido por la mujer que le había mostrado el camino a una vida plena y feliz. Y con las manos entrelazadas, enfrentaron el futuro con el mismo amor y compromiso que los había unido, sabiendo que en el otro, habían encontrado todo lo que alguna vez necesitarían. Y así, el viaje de Javier y Emilia nos muestra el verdadero significado del amor, uno que no se basa en la riqueza, el estatus o las cosas materiales, sino en la sinceridad, la confianza y los sueños compartidos. Su historia nos recuerda que la verdadera felicidad no viene de lo que tenemos, sino de quién elegimos estar a su lado. Esperamos que esta historia te inspire a valorar las relaciones que traen significado a tu vida. Gracias por ver, y que encuentres amor y conexión que van más allá de la superficie.